niño debería tener en sus vidas un adulto que se preocupe por ellos. Y no siempre es un padre biológico o un miembro de la familia. Puede ser un amigo, un vecino, pero a menudo es un maestro. Para iniciar esta importante jornada, la ministra Aurora Vergara Figueroa se dirige a todos los y las docentes para resaltar su importante labor. Queridas maestras y maestros de Colombia, alfabetizar implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que se encuentra la persona que está siendo alfabetizada. Esto nos plantea uno de los educadores más influyentes del siglo XX, Paulo Freire. Hoy queremos destacar la labor de todas las maestras y maestros del país que trabajan día a día de la mano de sus comunidades educativas, en las ciudades, en los municipios, en las veredas, en los barrios, en cada rincón del país, para construir una sociedad más justa y equitativa. Hoy en su día queremos reconocer su labor y desde el Ministerio de Educación Nacional queremos exaltar el rol protagónico en la consolidación de los proyectos de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En el Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida, el sector educativo tiene importantes apuestas que permitirán que la educación de calidad y pertinente sea una fuerza transformadora para superar la desigualdad. Uno de los ejes estratégicos es la dignificación, la formación y el desarrollo de la profesión docente para una educación de calidad. Para alcanzar ese bienestar que por años anhelamos quienes hemos trabajado en el sector educativo, se robustecerá la institucionalidad pública para garantizar la protección de los derechos laborales de las y los docentes. Por otro lado, estamos trabajando en la consolidación de un sistema de formación docente que articule los diferentes niveles, haciendo énfasis en la formación situada mediante estrategias que correspondan a las necesidades y particularidades territoriales y al programa Todos Aprender. También buscamos apoyar a las y los maestros en la financiación para el acceso a programas de formación inicial, aprendizaje y a una segunda lengua, formación continua y posgradual. En el Plan Nacional de Desarrollo quedó estipulado el fortalecimiento de las escuelas normales superiores en sus capacidades y condiciones, para consolidarlas como centros de excelencia en formación y liderazgo educativo en las zonas rurales. La participación e incidencia de ustedes en la construcción de las políticas públicas del sector educativo será decisiva para su desarrollo personal y profesional y, por lo tanto, para su dignificación. En este proceso de construcción colectiva, también esperamos el acompañamiento de las secretarías de educación, las instituciones de educación superior y todos los actores del sistema educativo. Gracias, maestros y maestras. Ustedes son la fuerza transformadora de la nación. Feliz día. Este encuentro que estamos llevando a cabo aquí en el municipio de Puerto Asís también se está desarrollando en nuestros 3 territorios de Colombia. Son Soacha, Jamundí y Tierra Alta. Y se está transmitiendo por las redes del Ministerio de Educación. Recuerden que pueden seguir la transmisión en nuestros canales @mineducación en Facebook y en YouTube y compartirla con toda la comunidad educativa. Continuamos disfrutando de este espacio. Demos la bienvenida a representación de la Secretaría de Educación Departamental, a la doctora Carolina Villota, a la secretaria en este momento, representando a la secretaria de Educación, la doctora Sandra Patricia Dimas. De igual manera, le damos la bienvenida a la doctora Ana María Peñuela, directora de Primera Infancia del Viceministerio de Preescolar Básica y Media, y a la doctora Liliana Sánchez, directora de Calidad del Viceministerio de Preescolar Básica y Media, quienes se unen a nuestra celebración en este día. Queremos continuar con los diálogos participativos que han sido propios de este gobierno para conversar con las y los docentes que nos acompañan para aprender desde sus saberes y experiencias y así enriquecer la construcción de una política educativa con calidad, pertinencia y dignificación docente. De igual manera, también daré la bienvenida en la mesa al señor rector de esta institución, el señor Ferney Quiñones Cortés,
y a la señora María Alejandrina Jurado, nuestra directora del núcleo de aquí del municipio de Puerto Asís. Muchas gracias por su presencia. A continuación, las palabras por parte de la Secretaría de Educación del Departamento del Putumayo, la doctora Carolina Villota. Muy buenos días. En este día tan especial, 15 de mayo, donde conmemoramos el Día del Maestro. Para nosotros es un honor que desde el Ministerio de Educación hayan escogido al Departamento de Putumayo para realizar esta conmemoración. En nombre de nuestra señora secretaria, la doctora Sandra Patricia Dimas Perdomo, y el señor gobernador, el doctor Boanerges Rosero Peña, reciban ustedes un cordial saludo de bienvenida, no solo a la mesa directiva, sino a todos ustedes, docentes, que si ustedes no existieran, difícilmente podríamos atender a una cantidad de niños que están en esos entornos tan difíciles que son comunes en nuestro departamento. Putumayo tiene 13 municipios, de los cuales el 85% somos población rural. Y como ustedes se imaginan, doctora Ana María, doctora Liliana, son unos entornos con unas condiciones muy precarias, pero en medio de esas condiciones son nuestros maestros y nuestros directivos docentes los que día a día se ponen esa camiseta para poder sacar adelante a esos seres humanos que las familias nos han encomendado. Sabemos que la escuela debe ser ese lugar seguro por privilegio, y más en nuestras comunidades donde tenemos el acecho de grupos al margen de la ley que cada día debemos enfrentar con ellos, y es el docente el que está en medio de esa disputa, y ellos con su creatividad, con sus ganas de innovar, están presentes en el territorio y nos permiten cambiar los sueños de los niños para así poder soñar en Colombia, potencia mundial de la vida. Nosotros como departamento tenemos una población, es un departamento muy diverso y ancestral. Hay presencia de 15 comunidades indígenas con las cuales hacemos un trabajo de fortalecimiento a su modelo de educación propia, pero al igual que esas comunidades indígenas, hay las 907 sedes educativas, como le mencionaba, de esas el 85% son instituciones rurales, donde el docente cada día se levanta, se tercea su mochila para llevar alegría, para llevar saber a cada uno de los rincones del departamento. Desde el Alto Putumayo hasta Leguízamo, que es el municipio donde únicamente tenemos acceso por agua, y son así, ustedes pueden dimensionar esa cantidad de situaciones que se nos presentan, que se les presenta a cada uno de nuestros maestros en su quehacer educativo. Ustedes, maestros, son los artífices del cambio. Son ustedes los únicos administradores públicos, servidores públicos, que tienen en sus manos esa responsabilidad de coadyuvar a formar seres humanos. Más en este momento que requerimos de ese cambio social que nos está pidiendo todo el país. Es por eso que hoy, con la inmensa alegría, queremos compartir también las experiencias de nuestras docentes.
docentes que están en la zona rural. Ellas, para dar respuesta a esas realidades de los territorios, cada año hacen su planeación y buscan las mejores alternativas para llegar a su comunidad con ideas innovadoras que enriquezcan al territorio. Es ese el querer de todos nuestros docentes. Es ahí donde ellos, en cada una de esas comunidades, son los líderes y es la única presencia del Estado en esos territorios. Entonces, son ellos los que dinamizan la economía, son ellos los que dinamizan la parte social, son ellos los que dinamizan el conocimiento general de esa comunidad. Son ellos los líderes en cada uno de sus territorios. Hay muchos que tienen que tomar varios transportes, terrestre, fluvial, y de ahí continuar sus trayectos por camino. Hasta muchos de ellos tienen que utilizar una bestia para poder llegar a su lugar de trabajo. Pero sin ese don de gente y sin esa vocación, difícilmente podríamos atender a nuestros estudiantes en esos territorios. Entonces, hoy, con la presencia del ministerio, queremos reconocer, exaltar esa loable labor que cada uno hace en su territorio. Sabemos que ustedes son la comunidad, somos nosotros en ese espacio donde se encuentran. En la realidad carecemos de muchas situaciones, ¿sí? Infraestructura, material educativo, la misma presencia de maestros, pero ustedes le han hecho frente a toda esa realidad que vivimos en nuestro territorio. Es por eso que desde la Secretaría de Educación, pues estamos también dispuestos a continuar trabajando para atender a nuestros estudiantes, que esas son la razón de ser de la educación, y más en Putumayo. Como usted bien lo dice, doctora Carolina, ustedes los docentes son precisamente esa inspiración de todos los días, no solamente de los niños que tienen en sus aulas, sino también de todos esos padres de familia que esperan que ustedes sean los motivadores para estos jóvenes que hoy son nuestro presente. A continuación, las palabras de nuestras directivas del Ministerio de Educación, y nos acompaña inicialmente la doctora Ana María Peñuela, directora de Primera Infancia del Viceministerio de Preescolar, Básica y Media. Yo creo que ahí. Sí, me quedo con esto o en la lámpara. Están escuchando bien, ¿sí? Con esto está perfecto. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Un día que hay una proporción tan importante de mujeres que son maestras, que empezar siempre por maestros en el saludo es muy importante, y reconocer esa enorme labor también de los maestros. Agradecer enormemente por ser la anfitrión en esta sede a Ferney. Muchas gracias, señor rector. Por supuesto, a Carolina también por acogernos aquí, por esas palabras tan sentidas de presentarnos el departamento y sus municipios, y particularmente la labor que se hace en lo rural. A María Alejandrina, que ha estado con nosotros trabajando desde anoche, hablando acerca de aquello de la dotación en la primera infancia, la infancia y la adolescencia, y los retos que implica tenerla aquí en el territorio. En este día, como bien lo dijo la ministra, queremos destacar la labor de nuestras y nuestros docentes que trabajan de la mano con sus comunidades,
en cada rincón del territorio nacional para construir una sociedad más justa y equitativa. Es un día para recordarnos que debemos valorar y respetar la profesión docente debido al alto nivel de responsabilidad que tiene y que representa para el país. Por eso hoy celebramos la labor de nuestros maestros y maestras desde el Ministerio de Educación, reconociendo su importancia por la contribución que hacen al desarrollo y fortalecimiento territorial y comunitario de sus ciudades, municipios y veredas, pero también reconocemos su papel protagónico en la consolidación de los proyectos de vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que sueñan con un mejor país en el que sea posible crecer entre risas, alegría, juegos y miles de aventuras y descubrimientos en los procesos de aprendizaje. Colombia es un país mayoritariamente rural, por esto, fortalecer la ruralidad es una de las apuestas fundamentales del Ministerio de Educación y del Gobierno Nacional. En esta ruralidad extensa, la presencia del sector educativo ha sido posible a través de docentes, hombres y mujeres, que han hecho la educación una oportunidad para la vida y los sueños de generaciones de niñas, niños y adolescentes, procurando poder generar múltiples aprendizajes y aportes para una educación de calidad que ha respondido a los retos y desafíos del contexto, a las expectativas y sueños de las familias y a las exigencias en un mundo que avanza a grandes velocidades. Por eso se requiere de apoyo y acompañamiento. Ha sido el contexto rural donde hemos logrado aprender de los retos que implica enseñar y aprender en las aulas de multigrado, a ser pertinentes en la educación, a resolver conflictos en la violencia, a integrar a la comunidad en los proyectos institucionales y a creer en la sostenibilidad ambiental. De acuerdo con lo anterior, este año, particularmente en la celebración del Día de los Educadores, queremos resaltar el trabajo de las maestras como mujeres empoderadas que se comprometen con la educación en los diferentes territorios del país y que ha sido a través de su ser como mujer, maestras y lideresas que logran que sus estudiantes permanezcan, aprendan y construyan una sociedad en paz en medio del conflicto. Para esta celebración hemos definido dos momentos. Un primer momento de compartir saberes para aprender unos de otros, en el que dialogaremos en torno a preguntas que son relevantes para poder dar los giros que hoy requiere la política educativa para una educación con calidad y pertinencia y la dignificación del docente. Y un segundo momento para incentivar y festejar. Muchas gracias. A continuación, las palabras de la doctora Liliana Sánchez, directora de calidad del Viceministerio de Preescolar, Básica y Media. Buenos días para todos, para todas, para todos, para mis queridos colegas maestras, maestros, nuestros rectores, nuestros directores de núcleo, para ustedes estudiantes que están acá acompañando este importante certamen, porque gracias a ustedes nosotros podemos también ser maestros. A la mesa principal, a nuestro querido rector anfitrión acá en el bello municipio de Puerto Asís. Me place mucho a mí regresar a Putumayo y principalmente a celebrar este grandioso día que es la presencia de maestros y maestras en nuestro territorio. Este diálogo entre maestras y maestras, directivas del Ministerio y Secretarías de Educación ha sido una constante comunicación en este gobierno. Eso nos ayudará a identificar aciertos, retos de la educación en territorio a partir de las lecciones aprendidas de nuestro quehacer pedagógico como educadores, para así proceder a expandir, construir de manera conjunta y resignificar estrategias para una educación pertinente, coherente en cada uno de los territorios. A partir de esta experiencia queremos fomentar la sistematización de la investigación de la práctica pedagógica principalmente rural, especialmente aquellas que se articulan transversalmente para atender diferencialmente temas relacionados con etnoeducación, inclusión, ruralidad, construcción de paz y vinculación de las familias, con el deseo de que sirva de inspiración
al ministerio y a todas y a todos los maestros y docentes del país para continuar con esta gran vocación y este gran servicio. Este espacio que viviremos hoy nos permitirá evidenciar los grandes retos que tienen hoy las maestras y maestros, tanto urbanos como rurales. Procurar que Colombia pueda ser esa potencia mundial de la vida de mano de las maestras y de los maestros del país será posible en la medida que por medio del Plan Nacional de Desarrollo cumplamos la promesa de que ustedes tengan condiciones para brindar una educación de calidad, con recursos educativos adecuados, pero también es necesario entender y promover la formación, que no promover más aquella formación que por tiempo se ha pensado de que los territorios, principalmente los rurales, son subsidiarios del urbano. No, es trabajar mano a mano con los docentes rurales y fortalecer las redes de educadores que apuesten por todo un país. Pasa por entender también y entender y traducir los contenidos del urbano a lo rural, sino abrirse a un diálogo intercultural equitativo que brinde un lugar particular de pensamiento pedagógico, de cultura de lo rural. Es así como queremos lograr que tengan un proyecto de vida digno en la ruralidad, un fuerte relacionamiento con la comunidad y un acompañamiento a su labor, que garantice su permanencia en los territorios con dignidad y con bienestar, potenciando así los lazos de maestras y maestros rurales que se extienden en todo un contexto, que promueven la movilidad social y que se les brinda una posición merecida en las comunidades. De esta manera, desde el Ministerio de Educación Nacional, buscamos considerar procesos concretos de formación y acompañamiento a las escuelas, a los maestros y a las maestras y comunidades educativas que permitan adelantar procesos de enseñanza, aprendizaje innovadores, pertinentes, que ayuden a entender las necesidades del contexto y que promuevan la formación integral y que la apuesten a pedagogías de la memoria, la reconstrucción, la reconciliación y la construcción de paz en todos los territorios del país. A ustedes, maestras, a ustedes, maestros, feliz día y gracias por caminar día a día junto a sus comunidades, sabiendo que este gobierno del cambio no será posible sin cada uno de ustedes y de ustedes también, nuestros queridos estudiantes. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Liliana. A continuación, las palabras del representante de esta comunidad educativa, y para eso tendremos la presencia del personero estudiantil, el joven Eric Steven Usma Díaz. Muy buenos días. Bueno, primero que todo agradecerles el gesto que tienen hoy con nuestros docentes. Un saludo de parte de los estudiantes a los que vengo a representar hoy. Saludos a las autoridades aquí presentes, también a los delegados del Ministerio de Educación. Y de mi parte, darles felicitaciones a todos nuestros docentes de la institución educativa, resaltando su importancia en nuestra sociedad. Espero que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estas palabras que reconocen y exaltan la labor de nuestras y nuestros docentes. Y como les contaba al comenzar, hoy nos hemos reunido con el objetivo de generar un espacio de participación y diálogo con maestros y maestras en este marco de la celebración del Día del Maestro, en el que el país puede exaltar a las maestras rurales y su aporte en la transformación de los territorios y sea la continuidad de varios espacios de participación
que hemos tenido en el gobierno como mecanismo para construir juntos una política educativa que transforme la educación en los territorios, que contribuya a la paz y dignifique la profesión docente. Bueno, para comenzar, yo quiero comentarles este diálogo que hoy será la dinámica de la siguiente manera. Se plantea hacer una metodología para dar dinámica, fluidez, un diálogo real entre maestros, la Secretaría de Educación Departamental y el Ministerio. Por eso, como pueden ver, tendremos aquí 6 sillas, en las cuales estarán ubicadas las funcionarias, la doctora Carolina, la doctora Ana María y la doctora Liliana. Se sentarán en los extremos de las 3 sillas dispuestas aquí en el centro, de tal manera que entonces serán para que el grupo de maestros que vendrán a participar en este diálogo puedan ser ellos quienes respondan las preguntas. Mi tarea será fungir como moderador de la dinámica, generando la pregunta y cuidando que los tiempos de cada participante se cumplan. Este tiempo será de máximo 3 minutos por intervención. El objetivo es abordar 4 preguntas para el diálogo. Cada pregunta es un tiempo de 20 minutos máximo con un grupo de maestros distintos. Esta metodología es sencilla. Cada pregunta será discutida entre quienes están aquí al frente. Una vez construido el tiempo para la primera pregunta, se generará una rotación de maestros y maestras aquí al frente y se hace una nueva pregunta que abrirá nuevamente la conversación. Al terminar el diálogo de la segunda pregunta, se rotará de nuevo a los maestros y maestras en el centro de este auditorio y se abordará la tercera pregunta de diálogo y así será también la cuarta. De tal manera que esperemos que esta dinámica sea de su gusto y podamos cumplir el objetivo de abrir este diálogo y generar insumos para la construcción de una política pública de la mano de los protagonistas de la transformación educativa. Bueno, me voy a permitir leer los nombres de nuestras panelistas. Por el municipio de Mocoa, del Centro Educativo Bilingüe Kansá, la docente María Antonia Camioy Chindoy. El perfil de nuestra docente ella es licenciada en Educación Básica, Ciencias Sociales, especialista en Educación Inclusiva, especialista en Lúdica Educativa y especialista en Medio Ambiente. Su criterio de postulación fue pertenecer al pueblo Kansá. Se destaca por contribuir en fortalecer los usos y costumbres de su pueblo desde la institución educativa en la que labora. Muchas gracias por estar con nosotros. Nuestra siguiente panelista, del municipio de Villa Garzón, Institución Educativa Rural Villa Amazónica. Ella es la docente Daira Magali Kelput Changañá. Nuestra docente es licenciada en Artes Visuales, especialista en Pedagogía de la Creatividad y magíster en Educación. Su criterio de selección, la docente se destaca por la realización de experiencias significativas, déjame te cuento,
con la que participó en el Foro Educativo Departamental que busca fortalecer el manejo de las emociones de los estudiantes a través de la estrategia didáctica como la creación del cuento. Muchas gracias por estar con nosotros. Del municipio de Puerto Asís, representando a la institución educativa rural Caucasia, Diana Marcela Rodríguez, licenciada en etnoeducación. La docente se destaca por su trabajo en el proyecto de lectura en una sede multigrado en donde, utilizando diferentes estrategias para generar amor por la lectura en los niños y en las niñas. Muchas gracias. Del municipio de San Miguel. Del municipio de Leguízamo, de la institución educativa rural Luis Vidales Piñuña Negra, María Rosalba Apráez Delgado. Ella es licenciada en biología, especialista en educación, y la docente se destaca por enseñar a amar al territorio desde la ruralidad, cuidando y aprovechando la biodiversidad con proyectos de aula dinámica. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, una vez ustedes ya conocen la dinámica, entonces vamos a iniciar por la primera pregunta. ¿Qué debería suceder en la escuela para que haya una mayor vinculación de la familia y los territorios en el proceso educativo? Les vuelvo a comentar la metodología. ¿Lista? Cada pregunta será discutida entre quienes estén aquí al frente, o sea, ustedes. Y una vez concluido el tiempo para la primera pregunta, se va a generar una rotación de maestros y maestras y se hace una nueva pregunta. Entonces, en este momento que iniciamos el momento del diálogo, entonces la idea es que en base a la primera pregunta ustedes puedan poder conversar tanto con el Ministerio de Educación Nacional como con la Secretaría de Educación Departamental. Recuerden que el objetivo de todo esto es abrir este diálogo. Además, este espacio es un espacio de participación con ustedes en el marco de la celebración del Día del Maestro. De manera que entonces voy a permitirme volverles a mencionar la primera pregunta. ¿Qué debería suceder en las escuelas para que haya una mayor vinculación de la familia y los territorios en el proceso educativo? Buenos días con todas y todos. Muchas gracias, me siento muy honrada de estar acá. Para responder esta pregunta, inicio con decir que el trabajo educativo es un proceso articulado entre los docentes, los estudiantes, los padres de familia y el Estado. Si uno de estos falla, pues falla todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da. Por lo tanto, para que haya vinculación de la familia, debemos trabajar todos unidos, creando esos procesos en el aula desde conocer el territorio donde estamos. Trabajo en la comunidad de La Castellana, en Villagarzón,
mi proceso empieza desde conocer al lugar o al sitio donde llegué, mirar las fortalezas que este territorio tiene. Todo esto parte de la investigación que hice para mi maestría, que se enfocaba en trabajar con proyecto de vida. Entonces, el proyecto de vida, para poderlo formular y poder tener una base, parte del conocimiento como seres humanos, en el caso de los estudiantes, conocerse, conocer el territorio y conocer todas las fortalezas que ellos tienen. Entonces, la vinculación que va con el territorio y la familia es conocer las fortalezas que tiene. En este caso, tenemos una fortaleza muy grande que es el ecoturismo. Entonces, desde el área de artística se trabaja el hacer esa imagen publicitaria de esos pequeños negocios que tienen los estudiantes. Entonces, es un camino que estamos empezando a recorrer, pero que si lo trabajamos mancomunadamente con el Estado, con los docentes, con la familia, puede llegar a surgir y hacer surgir a estas comunidades que están olvidadas, que sabemos que hay muchas problemáticas, pero que debemos avanzar y no quedarnos solo en la queja, sino empezar a trabajar desde esas cosas que tenemos como fortalezas. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, en esta pregunta me parece que es bastante difícil como abordar una respuesta concreta, porque así como comentaba la compañera y también como fue la presentación de la señora Carolina de la Secretaría, los docentes somos la única presencia del Estado en muchas de las zonas rurales. Y eso pues tiene unas implicaciones socioculturales y económicas en las regiones, ¿no? ¿Qué es lo que debería pasar en la escuela? Es que la escuela no puede andar sola, la escuela no es un ente aislado de la comunidad. Por ende, las comunidades ciertamente deben recibir un respaldo del docente, pero es que el Estado requiere, o sea, necesita, urge que el Estado haga más presencia en esas zonas, no solo desde la educación. Por eso es que debe haber un ejercicio articulado de todos los estamentos estatales para poder abordar las problemáticas, porque nuestros papitos y nuestras mamitas en las zonas rurales no pueden hacer o vincularse de manera más fuerte con la escuela, y es porque las dinámicas y además las dinámicas pues también de conocimiento, ¿no? Nosotros tenemos en las zonas rurales mamás y papás que no saben leer ni escribir, ¿sí? Y entonces vincularlos a un proceso de aprendizaje es mucho más complejo, sin decir que no se pueden vincular a dinámicas sociales y culturales que se hacen también y se trabajan también desde la escuela. Entonces, para ello yo creo que lo primordial es entender que la ruralidad no es una sola ruralidad, ¿sí? Colombia en su diversidad sociocultural también tiene muchísimas ruralidades. Y ahora que vemos que este evento se desarrolla en 4 lugares diferentes del país, se va a poder evidenciar que se van a hablar de diferentes ruralidades. Incluso acá en el departamento estamos hablando de diferentes ruralidades. Si yo me refiero solamente a Puerto Asís, tenemos diferentes ruralidades, ¿sí? Mi experiencia no es la misma que la de compañera, porque yo por lo menos estoy en una zona de conflicto, ¿sí? Yo no tengo cobertura de servicios básicos, no hay electricidad, no hay acueducto, no hay internet, no hay señal. Entonces mis niños no tienen la misma oportunidad de aprender lo que aprende un niño en otra zona rural o incluso en una zona urbana. Y no es problema del docente, o sea, no es culpa del docente, porque a veces pareciera que es que todo el peso recae sobre el docente, ¿verdad? Pero entonces cuando no hay esas otras oportunidades es muy difícil también, ¿no? Y de pronto un poco el recorrido que hacía la compañera de las dificultades que tenemos para ingresar a los territorios y de mantenernos, es a veces un poco como desvalorada para el docente, ¿no? Entonces, pues además de la presencia multidisciplinar del Estado en estos territorios, creo yo que es importante también la dignificación del docente, ¿sí?
porque no es lo mismo ser docente urbano que docente rural, y no es lo mismo un docente rural que tiene acceso a, pues, a diferentes herramientas, a unos que no lo tenemos, que vivimos en unas condiciones pues sociales también muy complicadas, que además tenemos que lidiar o pues competir de alguna manera con esas dinámicas culturales, ¿no? Por ejemplo, en mi caso a veces yo tengo que competir con que mis niños realmente asistan a la escuela, porque a veces los niños no van porque las familias se van a fincas, qué sé yo, a trabajar, entonces yo dejo de recibir los niños en la escuela, entonces yo estoy empezando a competir con esas dinámicas. Entonces a veces los procesos no pueden hacerse como uno quisiera porque pues las dinámicas del territorio no lo permiten. Entonces yo creo que eso pues sería como lo más importante, ¿no? Podernos, o sea, que el Estado y todos los estamentos empiecen a contar con la voz de los territorios. Gracias. Buenos días para todos. De acuerdo a esta pregunta, pues mi respuesta sería que las escuelas rurales se las debe considerar como ese laboratorio de aprendizaje, porque es desde allá que nosotros desarrollamos nuestras actividades de acuerdo a las necesidades de nuestra población. Y es así que pues a veces sin la presencia del Estado, pero tenemos que buscar las formas o las estrategias cómo poderle llegar a la familia, ¿no? A la comunidad para poder beneficiar usted dentro del proceso de educación. Entonces es importante que haya mayor presencia del Estado en los espacios rurales. Sí, así ya lo mencionó la doctora Carolina, que nuestro departamento del Putumayo es un departamento con un espacio geográfico de difícil acceso, por lo tanto pues se nos hace difícil también tener todos esos valores que necesita nuestro departamento. De mi parte, pues vengo del municipio de Mocoa, pero también tuve las experiencias en el municipio de Orito de difícil acceso, donde pues solo el docente era el que hacía presencia del Estado, donde uno se convierte como el centro de una comunidad, como el líder de la comunidad para poder pues organizar, para poder proyectar para una mejor vida o una vida digna de las comunidades. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Principalmente pues agradecer por agradecerles a la invitación que me han hecho. En esta ocasión pues vengo del municipio de Puerto Leguízamo y respondiendo a la pregunta, es como hay muchas cosas que también coinciden con las compañeras. Para poder de pronto uno obtener, digamos, una buena calidad educativa, pues sí se necesita también la participación y, bueno, de los entes gubernamentales. ¿Por qué motivo? En el caso mío, pues yo ya llevo muchos años trabajando en una parte de difícil acceso, porque de todas maneras, para que nuestros estudiantes lleguen a la escuela, escuchaba a una compañera similares, a mí también me toca, porque a veces por la situación económica se ve que de pronto algunos padres de familia no lo dejan solamente al docente, él es el que tiene que desenvolverse en el campo de la educación, o sea, para que ellos estén allí presentes. A mí me toca también estar llamándolos, incentivándolos con algo para que ellos vengan acá a la escuela, a la sede, pues a recibir la clase. Y los padres de familia se dedican al trabajo, a otras cosas. Entonces sí es siempre de pronto esa participación de los gubernamentales, estar presente para eso, porque imagínense, hasta también no se cuenta con herramientas, como se dice, energía, o sea,
ahorita pues están instalando lo de internet, pero pues siempre todavía nos falta todo lo que se llama digamos, lo básico que tiene que tener para poder tener una educación, pues que un niño esté en completas condiciones de poder asistir a una clase bien. Incluso en las sedes que yo he trabajado, la planta física está totalmente deteriorada y a veces eso hace que de pronto pues los niños no tengan una buena condición de trabajo, pero pues así el docente, o sea, le toca a uno desenvolverse en ese campo para que ellos puedan recibir la educación y poder tener una educación mucho mejor, aunque pues con las actividades que se desarrolla se los mantiene a los estudiantes y gracias a eso pues se ha podido tener de pronto con los programas que han llegado de Todos Aprender y con la orientación y el acompañamiento que hace el Ministerio de Educación con los tutores también se ha buscado las experiencias significativas y pues yo trabajo la experiencia que es el interés y el disfrute de la lectura en los estudiantes y ha salido pues en el caso mío pues gracias a Dios excelente. Muchas gracias. A continuación, maestras, ¿cuál ha sido el mayor reto que han enfrentado en su práctica pedagógica? Continuamos en el mismo orden que intervinieron, por favor. Hablando del contexto, la institución se encuentra en una zona marcada por la pobreza y la gran cantidad de problemáticas sociales y de conflicto armado. Para mí me marcaron dos situaciones muy puntuales en este reto. Una que fue cuando apenas llegué hace 5 años, que un estudiante lo iban a retirar, no entendía por qué y hablaban de su comportamiento. Ese fue el primer reto porque lo cogí de la mano y lo llevé hasta grado 10º que ya decidió retirarse por cosas que se escapaban de mis manos. Y el segundo, de un estudiante que cuando volvimos a 7º dijo que él no iba a volver, que él prefería garantizar que sus hermanos lleguen con la barriga llena a estudiar que él quedarse estudiando. 3 años después, defendiendo los cultivos ilícitos, lo asesinaron. Entonces esas dos cosas se marcaron como un reto y podría decir que la deserción es el mayor reto que enfrento en mi institución, porque desertan por problemas socioemocionales, por problemas del conflicto, por el hambre. Entonces la cantidad de cosas por las que los estudiantes desertan a veces escapan de las manos del docente. Hacemos lo mejor que podemos desde lo que tenemos, desde lo que sabemos hacer, pero esas situaciones que se enfrentan no las podemos a veces solucionar. Sin embargo, se trata de trabajar, ¿no? Con esas fortalezas que ellos tienen, tratando de vincularnos con las familias, tratando de enfrentar esos problemas que tienen, no solventando los problemas económicos, pero sí dándoles alternativas, y una de ellas es la educación, diciéndoles, mire, la educación sí puede lograr grandes cosas, pero es cuestión de que todos nos pongamos esa meta y trabajamos. Entonces, para enfrentar ese reto de la deserción, trabajo mucho desde el proyecto de vida. Y el proyecto de vida debe ser un eje que articule toda la educación desde grado preescolar a grado 11, para que los chicos en el momento que se vean enfrentados a una problemática puedan decir, mire, hay otras opciones y puedo sacarlas adelante. Gracias. Bueno, yo creo que son muchos retos en la educación rural. Empezaría por nombrar un poco pues el tema de la invisibilidad del Estado. Eso es algo que reta mucho al docente, porque pues ciertamente los docentes somos creativos, somos recursivos, pero eso trabajar todo el tiempo con las uñas es difícil. Entonces, y ver que los niños sobre todo, o sea,
porque pues uno siempre piensa en el bienestar de los niños. Darse cuenta que los niños de mi sede, por ejemplo, no tienen la oportunidad que tienen otros niños, eso también pues pega, ¿no? También a uno le duele. Otro reto que para mí fue apenas ingresé como a esta sede, fue trabajar lo de multigrado. Sí, eso digamos que desde el tema práctico, pedagógico es súper difícil, es muy complicado y a veces, bueno, no sé si es de las normales porque no soy formada en una normal, creo que allí hay una formación más específica, pero desde la universidad a uno no le enseñan a trabajar en aula multigrado. Y llegar a esa realidad es supremamente difícil y más cuando también no se cuenta como el acompañamiento o el direccionamiento de las directivas. Entonces, y además por la necesidad o el querer o ¿sí? la ansia de querer responder no solo a las dinámicas del territorio, que a veces también pues empiezan a jugar ahí, sino también a lo que el ministerio también pide en cuanto a contenidos, en cuanto a calidad, en cuanto a resultados. Entonces uno se encuentra como entre ese, como que abordo primero porque el tiempo no alcanza para abordar todo, y cuando uno ve realidades tan sensibles en el contexto a las que quisiera pues dedicarse, ¿no? Por ejemplo, el tema de la paz, todos esos son temas tan sensibles en esos territorios que uno pues a veces prefiere abordar esos espacios o esos diálogos y de pronto dejar un poco también ahí el tema de los contenidos, porque pues la labor social de la escuela en estos territorios es indispensable. Como ya lo comentaba antes, el tema de que también lo comentaba la compañera, el tema de la deserción, porque es llegar a competir con las dinámicas, ¿no? Entonces a veces uno se siente un poco como frustrado como docente porque pues uno hace toda su planeación, hace todo y llega y encuentra 2 estudiantes, 3, ¿sí? Porque ¿dónde están los demás? Allá con las familias trabajando, o ese día llovió mucho y se crecieron los caños, no pudieron asistir los niños. O sea, hay muchas dinámicas ambientales, sociales, en fin, que hacen que en las escuelas rurales y sobre todo en estas multigrados pues se presenten tantas dificultades, ¿no? Porque en estas comunidades pues son comunidades flotantes, las comunidades van y vienen, entonces yo puedo empezar el año con 22 y terminarlo con 10, ¿sí? Y entonces eso exige mucho también de uno como docente en la flexibilidad, en la preparación, en la recursividad. Y eso, y pues de pronto un poco el tema también de que la escuela, sobre todo en esos espacios, es considerada por las familias como una guardería, ¿no? Yo necesito que el niño vaya allá mientras yo voy y trabajo. Y pues no hay ese acompañamiento en la casa, pues por las dinámicas que ya he compartido. Gracias. Bueno, a esa pregunta pues son muchos los aspectos o retos que uno como maestro rural tiene que enfrentar. Uno de ellos es la afectación del conflicto armado en los espacios escolares, también el desplazamiento forzado, sí, así como dice la compañera, nuestros estudiantes son flotantes, pues están unos días, se van, la situación de las familias no es tan buena y ellos andan buscando a ver dónde se pueden ubicar mejor. Por lo tanto, eso ha sido uno de los retos que me ha tocado enfrentar, pero pues igual, a pesar de esas dificultades que yo también tuve que vivir, pues todavía sigo aquí en pie de lucha, tratando de llevar esa educación a la población rural. Ya eso por acá al Bajo Putumayo, ya en el 2017, cuando me toca también enfrentar la situación de
de avalancha en Mocoa, que fue mi centro el que fue afectado, también fue una situación de reto porque teníamos que andar buscando a las familias donde habían quedado, donde tuvimos que perder una estudiante y buscar miles de estrategias para poder pues que las familias estén bien, puedan ubicarse. Y igual nosotros perdimos la institución donde nos tuvimos que estar en una escuela, en otra escuela, en casas de familia, hasta que nos pudieron organizar y estábamos a punto de que íbamos a morir como centro no educativo, pero gracias pues al apoyo ahí sí del departamento y algunas instituciones privadas de Colombia, pues tuvimos las aulas nuevas ya en nuestro resguardo y es ahí donde nosotros en este momento continuamos perviviendo como pueblo Camanchá. Bueno, respondiendo a esta pregunta sobre los retos, pues de tantos retos que como docentes nos enfrentamos en las comunidades es bastante. En el caso de, por ejemplo, he estado en las comunidades que he trabajado, siempre se presenta que los estudiantes, hay en caso que solamente conviven con el papá, o sea, sufren separaciones, ¿no? Entonces, ese es un reto bastante fuerte donde los niños pues llegan a la escuela con diferentes emociones, ¿sí? Entonces, el docente es el que tiene que buscar estrategias para poder que, así sea del desayunito que tiene, pues porque el niño no ha tenido, digamos, una paz, una tranquilidad para poder llegar a clases con el estómago lleno, pues prácticamente compartir. Entonces son muchos retos que se encuentran, pero allí como docentes y pues viendo que las compañeras también en muchos retos que hablan, pues se coinciden, ¿no? Entonces se mira todas las cosas. Otra es la deserción, como decía una compañera, la deserción escolar es bastante fuerte en el caso, pues por la pobreza que se encuentra en esos sectores, o sea, pues se encuentra totalmente en abandono. Y entonces la pobreza hace que los padres de familia busquen otras alternativas y se van a otras partes y llegar uno y nuevamente otras familias llegan y otra vez el docente tiene que volver a seguir a pesar de que uno tiene planeado, pero pues tener como esa paciencia para seguir, para cumplir con esa educación, esa calidad que como docente quiere que sea. Entonces son cosas complejas que de pronto se le presentan. Y también pues allá han habido bastantes, por ejemplo, un reto que pues me ha pasado o me pasó hace muchos años, que habían conflictos, pero la defensa, por ejemplo, en la misma sede, o sea, la misma escuela fue el conflicto y para allá ya que nos tiraban, digamos, los factores balas. Entonces, pero yo, o sea, como docente uno le toca es vivir pues prácticamente para que los niños también poderlos cubrir y seguir adelante. Y gracias a Dios pues nos cubrió con su santo manto y no morimos nadie. Pero pues yo mirar que los niños que se me desmayaban y bueno, y con esa preocupación es un reto muy grande que nosotros como docentes rurales, pues eso siempre se ve por en esos sectores y es duro. En cambio, pues distinto, digamos, en un sector urbano donde de pronto no se puede dar ocasionalmente esas cuestiones, ¿no? Pero en el caso pues he vivido, o sea, cuento ese reto porque para mí sí ha sido un reto y yo digo, siempre me recuerda en mi vida. Entonces, pero fue cubrir todos mis estudiantes porque los niños no saben cómo actuar, pero el docente ahí está y yo, gracias a Dios, pues se los defendió para que de pronto no salieran de pronto muertos o bueno, pero ese es un reto. Y, bueno, no me
me recuerdo otras. Bueno, muchas cosas. Por ejemplo, otra. En el caso de los, me parece que la compañera era la que hablaba sobre los estudiantes que, por ejemplo, ellos están, o sea, uno como docente, en el sector rural le toca es con bastantes estudiantes, o sea, es multigrado donde uno hasta todas las áreas tiene que darlas, así no sea el perfil de uno, pero le toca perdónenme la expresión, pero de rebuscársela, pero entonces hacer ese tipo de, para poder uno dar el conocimiento. Y es difícil uno enfrentarse porque con todos los estudiantes, porque es multigrado, entonces a pesar de que uno hace el esfuerzo, pero se logra siempre una calidad educativa. Buenos días para todos. Desde mi experiencia pedagógica les voy a compartir lo que nosotros hacemos en nuestra comunidad. Hemos empezado a trabajar con proyectos de investigación que nacen desde las aulas escolares y son transmitidos a la comunidad y a todo el personal y entidades que hacen parte de nuestro desarrollo. Agradezco en especial a la pionera, a la persona que nos dio esas bases, la señora María Alejandrina Jurado, quien nos motivó a trabajar con proyectos de aula desde el año 2003. Llevamos haciendo proyectos de investigación enfocados a fortalecer la parte educativa y también en la protección y conservación del medio ambiente. Hoy en día, a partir de todos esos proyectos que hemos realizado, tanto con el proyecto Ondas, con Colciencias, y mirando las dificultades que se nos han presentado, hemos nosotros construido desde nuestra experiencia misma con los niños, partiendo de los proyectos de investigación, hemos construido nuevo futuro, involucrando padres de familia, entidades que trabajan de la mano con nosotros como el SENA, el Bienestar Familiar, Corpo Amazonía y otras ONG internacionales que hacen parte de todo este proceso. Y todo va apuntado hacia la transformación, a la protección y conservación de nuestro medio ambiente, el cual involucra de una manera directa e indirecta a la niñez, porque son los niños los que van a aprender a transformar ese medio y sobre todo a querer y amar el territorio, a conocerlo y a protegerlo. Desde ahí nosotros trabajamos la parte de la educación en esa base y sobre todo resaltando la participación ciudadana, fomentando los valores en ese sentido. Es desde ahí, de esa parte donde nosotros damos continuidad a nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, porque son las prácticas vivenciales las que motivan al niño, al padre de familia y al maestro. Gracias. Buenos días. En el caso de nosotros, en nuestro municipio hemos venido trabajando algunas cositas entre varios compañeros. Porque es que en ese tiempo empezamos con posprimarias rurales y resulta ser que las posprimarias rurales, la base fundamental era hacer proyectos pedagógicos productivos y era desarrollar la famosa GIA, que era la granja integral autosuficiente. Yo venía de la ciudad, la verdad no sabía absolutamente nada del campo, fui citadina, no sabía nada, pero tuve la mayor experiencia, mi mayor reto ahí, que fue el primero, que yo dije, ay, ¿yo qué hago? Y lo primero que se me ocurrió, dije, vamos a crear un puerquito. Y resulta ser que ese puerquito nos salvó la patria a todo lo que es el medio y bajo Putumayo, que teníamos las posprimarias rurales. ¿Por qué? Porque el puerquito lo crearon mis estudiantes del grado sexto, porque yo llegué precisamente cuando se formaba el primer año de secundaria al colegio Jordán Ortiz. Resulta ser que el puerquito, yo pensé que eso era amarrarlo y darle de comer y ya, ¿no? Y resulta ser que no, pues el puerquito se enredaba. Y llegó un día en que yo escuché tanto chillar al puerquito que yo corrí a ver. Y cuando miré que el puerquito se estaba suicidando, dije yo. Y yo gritaba. Yo no sabía cómo soltar el puerco porque pataleaba y yo no sabía cómo. Entonces yo grité y grité a la gente. ¡Auxilio!, les decía del colegio, ¿no? Y la gente salió corriendo creyendo que era que se me había entrado una culebra. Y todos iban con machete. ¿Qué pasó, profe? No se mueva, tranquila, tranquila, me decían, tranquila.
¿qué pasó? El puerco se está suicidando. Cosa que todo mundo corría y me dice, ya salvaron el puerco, y me dicen, no, profe, es que el puerquito es de cochera, necesita una cochera. Ah, ya. A nosotros nos dieron unas guías de escuela 9 postprimaria, entonces corre a buscar allá cómo era que se hacía la cochera. Entonces llamé a los señores de la Junta de Acción Comunal, señores, ¿qué puedo hacer para hacer mi proyecto? Necesito hacer una cochera porque se me va a suicidar el cerdo. Entonces me dicen ellos, ¿qué necesita? Pues cemento, arena, aguadua y ¿qué es? Aquí dice hojas de zinc también. Entonces dijeron, vea, nosotros le damos 4 hojas de zinc, listo. ¿Cuánto quiere de cemento? Pues yo saqué, calculé, dijo a grosso modo, y dije, tráigame unos 3 bultos de cemento. La aguadua me dijo un señor, profe, si usted puede ir con los niños a cortar, con mucho gusto le doy. Listo, yo voy con los chicos, le dije, porque ya en ese tiempo estudiaban ya casi jóvenes. Listo. Y la arena, dije, no, se me pareció facilísimo. Vamos a la quebrada que pasa al lado del colegio y ahí cogemos. Ven, hicimos. Pero no conté con que las aguaduas tocaba colocarlas dentro del cemento, sino que las coloqué por fuera. Listo. Cuando pasó al otro día, los niños fueron a bañar el puerquito y resulta ser que el puerco a la media hora estaba sucísimo. Claro, él lo hociqueó por los lados y se ensució. Entonces, los padres de familia se rieron porque ahí me di cuenta yo después que ellos se dieron cuenta, pero ellos no me decían nada, sino que me seguían la corriente y ya fueron ellos, dijeron, profe, le vamos a ayudar a acomodar su cochera. Ah, listo, me la dejaron bien. El puerquito, el final del puerquito fue que lo criamos hasta el mes de octubre y el 31 de octubre, ese día se mató el puerquito, se lo hornó para darles a todos los niños desde preescolar hasta sexto que estaban aquel entonces. Y en un encuentro que tuvimos con el Ministerio de Educación de aquel entonces, yo exponía el caso, ¿no? Y le decía que mis alumnos de sexto lloraron porque ellos no quisieron ver la muerte del puerquito porque se encariñaron tanto que cuando lo bañaban le hacían cosquillitas en la barriga y se echaba el puerquito. Y yo llegué hasta tal punto que cometí un error al no saber cómo era la crianza del puerquito, que yo de verlo negrito, dijo al pobre todo sucio, compré jabón Neco, dizque para limpiarlo, y me le dio chanda. Entonces me decía, me acuerdo tanto un jefe de núcleo de aquí de Puerto Asís, dice, todo está muy bonito, la historia está muy bonita, lo que no me dijo gusto es el fin del puerquito. Digo, lástima que eso fue el tenaz. A partir de esa experiencia les comento que tuve esa fortaleza para seguir adelante y eso me sirvió también para frentear a los grupos al margen de la ley. ¿Por qué? Porque ellos al mirarme a mí que yo empecé ya a hacer en el colegio cultivos, empecé a tener animales, empecé a hacer crianza de cuyes, de conejos. Ahora como me tocó ser una profesora que daba varias materias, me tocó prepararme porque mi carrera es licenciada en Ciencias Sociales, pero ahí me tocó aprender otras cosas y dictar hasta Ciencias Naturales. Entonces el conejito se iba muriendo, entonces yo era estratégica diciéndole, bueno hijitos, acábenle de colocar al animalito el alcohol de 90, él va a morir ahí, ya no lo hagamos sufrir más, me lo abren y ahora sí, por favor me dicen de qué murió el conejo. Entonces corre los niños a buscar en el librito donde nosotros ya habíamos mirado y con eso salvaban la patria, digámoslo así, porque ya me decían, profe, lo que pasa es que en el hígado tenía unas pepas así, ve ahí, esto lo que le dio fue este síntoma, este otro, y ya empezaron. Y aprendían ellos y aprendía yo también. Me di cuenta que a través de eso, del aprender haciendo, estábamos aprendiendo el uno y el otro. Indirectamente yo estaba involucrando a los padres de familia. ¿Por qué? Porque los padres de familia, al mirar que yo tenía falencias, ellos iban a colaborar. Por lo menos tenían mis cuyes y se caían a veces los cuyes. Entonces, corre ellos por allá a arreglar. Entonces, eso me ayudó. Actualmente, vengo laborando en una institución donde empecé a aprovechar los recursos del medio. Como ustedes saben, lo que es el medio Bajo Putumayo están dedicados solamente al cultivo de la coca. Para el sector donde yo estoy, no se encuentra casi una matica de plátano. Entonces, ¿qué es lo que empecé? En la parte que tiene la institución, a llevar semillas. Siempre todo lo que tenemos. Y lo que yo miro, que la gente lo tumba, que lo mira como monte, como cosa que no le sirve, le digo, no, déjemelo, regálemelo. Por lo menos el achote no lo utiliza. Entonces le digo, regáleme esa matica que está cargada o véndame. Entonces yo dice, profe, ¿y usted qué va a hacer? No, yo voy a sacar trizazón. Y llevo a mis estudiantes, vengan, cojamos ese achote, lo llevamos, vamos a mirar cómo se hace el trizazón, saquemos.
Lo mismo hacemos champú, hacemos cremas, hacemos talco para los pies, hacemos comida para concentrados para cerdos, para gallinas, ¿sí? Para pollos de incubadora, todo esto. Pero siempre tratando de incluir a los padres de familia y a la comunidad en general, a pesar de que estaban reacios en un inicio cuando llegué al colegio donde me encuentro actualmente. Ellos habían tenido como esa separación con la institución. Pero a partir de que empecé yo a ir haciendo las cosas y diciéndoles a los niños, tenga, lleve usted su parte, lleve usted su parte, lleve usted su parte, vaya y pruebe primero en su casa. Si comen las gallinas, ¿qué pasa? Si vamos a ser fabulosos, a ver, vaya y trape en su casa, a ver qué pasa. Entonces como que los padres de familia se han ido incluyendo. Y es precisamente que aquí salgo para una remisión médica para la ciudad de Pasto y debo bajar con unos ingredientes más, dijo, para seguir haciendo mis proyectos, porque tenemos una feria con mis chicos y es de binacional, se incluye también al Ecuador. ¿Sí? En cuanto a lo de música y esto, allá sabe qué se está tratando de hacer, buscar, todos los niños tienen algo que les llama la atención desde muy pequeños, sino que porque nuestra educación en el país está estandarizado, a nosotros ya nos dan unas temáticas y todo. Pero acá se está tratando de sacar eso a relucir y nosotros estamos trabajando con los neuros en el colegio. Tenemos neuroartes, neurodeportes y neuroecología. Los días que nos tocan neuroartes, los niños se meten en lo que les guste, música, teatro, danzas, manualidades, ¿sí? En lo de deportes, el deporte que yo les llame la atención también. Y en ambiental, cada grado manejamos nuestro proyecto y lo hacemos. En el caso mío, yo lo hago todo de transformaciones. Y en el caso de mis compañeros de secundaria, algunos cultivan. Y en el caso de primaria, se dedican a los jardines. Entonces, esto ha hecho de que la gente también, ahorita que hay esta situación de que no hay plata para que les compren la mercancía, empiezan a ir al colegio y a decir, ¿quién es el profe que es que tiene semillas? Entonces allá le dicen, busquen a la profe de Isimafla. Y por allá llega, profe, ¿usted tiene semillas? Sí. ¿De qué quiere? Profe, ¿y de qué tanto tiene? Le digo, no, pues usted dígame qué quiere. Si quiere, aquí le tengo maíz, frijol, yuca, plátano. ¿Qué quieren sembrar? Profe, yo quiero llevar plátano. Le digo, pero eso sí con una condición, se me van a ir llevando unos arbolitos también de naranja y de limón, porque por donde ustedes tienen la mata de coca, por el lindero me van a sembrar eso. Entonces sí. Ah, bueno, profe. Entonces mire que por ahí vamos ayudando también al medio ambiente. Esa sería aporte. Muchas gracias. Nuestro cuarto interrogante. ¿Qué debería suceder en el aula, en la escuela, para que podamos identificar fortalezas y debilidades en el proceso de aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y estructurar planes diferenciados? ¿Cómo debería ser la evaluación de los colegios? Miren, hay dos interrogantes interesantes. Primero, nos habla sobre cómo podemos identificar esas fortalezas y dificultades en el proceso de aprendizaje, y también nos indica que podamos hablar cómo debería ser la evaluación de los colegios. Principalmente pienso que la práctica docente debe brindar espacios no solamente académicos, sino también de empatía, para que podamos conocer nosotros, nuestros estudiantes, y poder identificar no solamente las habilidades cognitivas y académicas, sino todas esas partes emocionales, sociales, económicas en las que los niños viven. Esa sería la forma de identificar todas esas necesidades particulares. Ya teniendo en cuenta la parte de evaluación, lo que siempre hemos venido trabajando sobre la evaluación, que debe ser integral, no solamente la parte académica, sino también lo referente a los 4 pilares de la educación, la parte de convivencia, la parte de ser, la parte del hacer. Pienso que si esas dos cosas van unidas, podemos nosotros ayudar más a nuestros niños y alcanzar logros no solamente de la parte escolar, sino también sociales. En mi sede trabajamos con multigrado desde preescolar
a grado quinto, única docente con ellos. Manejamos todas las áreas y allí nos damos cuenta todos los niveles de aprendizaje que tiene cada uno de nuestros estudiantes y nos permite, a través de la formación que hemos tenido, también de los talleres, también de las actualizaciones tanto del municipio, de secretaría y demás, pues tratar de fortalecer, de rescatar todos esos dones que cada uno de nuestros estudiantes tiene en las diferentes áreas, en la parte como persona, y también las debilidades. Buscamos diversas formas para mejorar en ellos sus aprendizajes, sus habilidades y destrezas. Y pues en la parte de la institución pues siempre estamos encaminados para que esta evaluación sea y esta formación sea integral para alcanzar los objetivos trazados para cada año escolar. Bueno, desde nuestra institución, como nosotros trabajamos, Dios nos ha dado la oportunidad de ser maestros multigrados. Es fácil para nosotros identificar debilidades y fortalezas porque tenemos la oportunidad de compartir con nuestros estudiantes, tenemos como el espacio para mirar a ese niño, hacer un análisis, cómo viene, de dónde viene, y para ello nosotros creamos a través de un proyecto que se llama Caracterización de la Comunidad. Empezamos a hacer una investigación directamente con las familias. Entonces allí es donde uno aprende a conocer las características de los estudiantes. En los colegios se les dificulta por la cantidad de estudiantes y los maestros que siempre son bastantes, pero en el campo tenemos esa oportunidad de llegar a la casa, mirar cómo vive el niño, hacer la encuesta con el mismo estudiante, con los mismos padres de familia, y de acuerdo a esa necesidad que miramos nosotros que tiene cada estudiante, entonces encontramos debilidades y fortalezas y buscamos cómo apoyarlos, cómo transformarlas a través de los mismos proyectos. En la parte de la evaluación, es una evaluación integral, formativa, y es una evaluación constante. Eso está en el CIE de la institución. Además, evaluamos todos los días, no solamente por una evaluación escrita, una evaluación oral, sino en la forma en que miramos a nuestros estudiantes, cómo actúan, cómo piensan, cómo se desarrollan en el campo de la educación, cómo llegan a nuestra escuela. Entonces, desde ese momento nosotros miramos cómo lo podemos evaluar ese niño, desde nuestra observación directa y de nuestra relación directa con el estudiante. Bueno, nosotros en cuanto a las debilidades y fortalezas que tenemos en nuestra institución, sí, miramos de que los niños traen una gran cantidad de problemas desde su casa, y otros lo que traen de su casa pues lo muestran en el colegio, ¿no? Y empiezan a tener sus dificultades. Por lo tanto, lo primero que tenemos en cuenta son los famosos pactos de aula, ¿sí? Y los centros de mediación, los cuales nos han ayudado mucho para fortalecer la convivencia escolar. Y en cuanto al desarrollo de los chicos para que ellos hagan su proyecto de vida, siempre estamos encaminados como a fortalecer a ellos, diciéndoles, bueno, si usted quiere, puede, porque a veces los niños como que están buscando ese apoyo por parte de los docentes, ya que en las familias no lo hay. Hay muchas de las familias que simplemente quieren que sus hijos lleguen a ser bachilleres y con eso ya se sienten por bien servidos. Pero entonces nosotros desde nuestra institución la idea es que no, que ellos continúen. Y de ahí que es muy importante lo que nosotros hacemos en nuestros proyectos, porque la idea no es de que ellos solamente se queden con el aprender ahí haciendo nomás, sino que eso lo lleven mucho más allá. Y gracias a eso tenemos experiencias de estudiantes que se han quedado, digámoslo hoy en día, siendo los pequeños microempresarios. Tenemos niñas exalumnas
que ellas hacen champú y venden en el Ecuador precisamente, ¿sí? Y allá salen a varias ferias y con eso se están autoeducando. Otros chicos que les ha gustado mucho la lectura, que siempre han estado detrás de nosotros, profe, ¿qué puedo leer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué universidades hay? ¿Dónde puedo ir? ¿Qué oportunidades hay, profe, para hacerlo? De lo cual también tengo el gusto de poder decir, tengo un estudiante que se logró conseguir la beca con una universidad de Puerto Rico y es contento, él feliz, hoy dice, profe, los sueños sí existen. Cuando usted me hablaba no creía, pero ahora sí sé que existen. Hay otras niñas, por lo menos una niña que dijo, profe, yo quiero aprender a hacer manicure y pedicure. Mire que eso paga y yo me puedo ayudar. Pues, ¿qué le tocó a la profesora? Irse a hacer el curso a Confamiliar para que la niña no pague porque le salía muy caro, comprar todo lo necesario, lo llevé al colegio, les enseñé a un grupito de 6 niñas y de ellas, hubo una que me decía, profe, yo me voy a ir a la universidad. Dicho y hecho, ella se fue para la universidad y hoy en día tengo el agrado de escuchar a la mamá y escucharla a ella cuando me dice la mamá, profe, yo solamente le mando a mi hija para el arrendo, porque el resto mi hija se consigue para la alimentación y todo. Y la niña me dice, profe, yo llegué a tocar puertas a la ciudad sin conocer. Y yo me iba primero, dice, a los centros, ahí donde habían salones de belleza y pedía el favor que me hagan trabajar. Y después ya empecé a coger cliente de la profe, ahora ya trabajo aparte. Me siento orgullosa y agradecida con mi profesión porque gracias a eso ha servido para que estos niños salgan adelante. Y otros que han tenido problemas en sus familias, que de pronto no los han tenido en cuenta, siempre les ha llamado la atención las salidas de campo y de ahí que es de vital importancia y sigo defendiendo como docente de que los niños no solamente deben estudiar en el salón de clases, sino que debemos sacarlos. Y más los niños que estudian en el campo, porque hay niños que a meras penas llegan a conocer el pueblo, no salen ni siquiera a las ciudades. Y el día que nosotros sacamos a un niño a hacer una práctica pedagógica a la ciudad, les cuento que el niño se le abre una infinidad de ideas. Y de ahí tengo experiencias de decir que muchos han logrado salir y que luego regresen a su territorio, pero ya formados y que tengan una mejor calidad de vida. Gracias. Y de ahí las palabras que nos afirma Ferdi Adams. El maestro deja una huella para la eternidad. Nunca puede decir cuándo se detiene su influencia. Muchas gracias. Muy amables para ustedes. Por favor, un aplauso para nuestros docentes. Este es el momento en que en representación de nuestros directores de núcleo se va a dirigir a todos nosotros, nuestra docente María Alejandrina Jurado. Bienvenida. Bueno, compañeros, compañeras, en nombre de la unidad educativa queremos tomar este espacio para agradecer al Ministerio de Educación Nacional por haber escogido y habernos tenido en cuenta a nuestro departamento del Putumayo y más aún que estamos aquí en Puerto Asís. De verdad es una gran honra estar en esta oportunidad aquí, donde el Ministerio de Educación hace homenaje a esos maestros y maestras putumayenses. Queríamos decirles también que agradecerle, nosotros aquí en Puerto Asís conocemos, o por lo menos con el nombre, a la doctora Liliana, la directora de calidad, que ha venido trabajando de la mano en nuestras orientaciones, en capacitaciones, y eso le agradecemos personalmente, doctora Liliana. Sabemos que con la doctora Ana María continuaremos. Ella es la que teníamos que ver, recuerden, de este material que hemos estado comentando, que no nos ha llegado pues completamente estas cajas, ya hablamos y ya nos ha de dar alguna razón. Es sobre todo en esas mesas de ping-pong. Esto estamos hablando sobre todo, sí, había unas instituciones de la zona urbana también.
Bueno, entonces, estando en este día, yo les quiero expresar o les queremos expresar nuestro cariño y admiración a ustedes, maestros, también a nuestros directivos docentes, a toda la planta de acá de Carolina y todos, porque todos somos maestros, ¿cierto? No ha sido muy fácil trabajar en nuestro territorio, doctora Liliana, doctora Ana María, porque como ustedes saben y escogieron y me decían, porque estamos bastante retirados, saben nuestra situación. Aquí la mayoría de nuestras instituciones son de la zona rural con grandes dificultades. A eso no sacamos por afuera los de la zona rural, que igualmente que pensamos que de la mano podemos ir mejorando toda nuestra parte educativa en bien de nuestra comunidad. Un abrazo para todos, sean extensivos a todo el departamento y doctoras, ustedes sean bienvenidas las veces que quieran, acá las esperamos, que no sea la primera vez, que continúen velando porque hay mucho que hacer en este territorio. Muy amables. Y como no hay celebración sin música, vamos a compartir una muestra cultural por parte de los estudiantes de la institución educativa San Francisco. Ellos nos regalan una danza y interpretarán Caderona. Adelante. Leche, ¿desea leche? ¿O que si tiene? Sí, esa ven. O... ¿Sí? Vale. Bueno, recibámonos con un fuerte aplauso. ¡Caderona! ¡Y ve que no sale la caderona! Es que ella solo sale al sonido del culuno. ¡Ay, ve qué barbaridad! Caderona, 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 ven y veniate para enamorarte. Caderona, ven y veniate, remeniate, remeniate. Caderona, ven y veniate, remeniate para enamorarte. Caderona, ven y veniate. Caderona, ven y veniate.
fuerte aplauso para estos niños que representan a la institución educativa San Francisco de Asís. Y bueno, nuestros anfitriones también nos tienen otra sorpresa, y ellos dentro de su proyecto de aula con el idioma inglés, la niña Sara nos acompaña con una bonita canción. Daughter, find a way. Daughter, find a way. But you never go away. So I guess I gotta say now. Oh, I will someday. I'll make it out. Feel even empty. Get all night. Or is near a place so high, but I can't find one near when I feel like outside. I can find one near. It's lonely, alone, hard me to bless my loudness down. Middle places, it's kind of fun. Hello, welcome home. Walking down now, looking for a fair play. Something to my mind, always in my headspace. Oh, I will someday. I'll make it out. In a 30 day, all night or 100 years. Un aplauso. It's lovely, alone, hard me to clear my mind is down. There are places, it's kind of bomb. Hello, welcome home. Oh welcome home. Bueno, varios mensajes claves con una experiencia, primero de tanta historia, pero particularmente de una historia vivida desde el contexto de los niños y las niñas y sus familias, y particularmente la articulación que han tenido las maestras en el proceso educativo de cada uno de ellos y de ellas. Debo rescatar varios elementos desde la pregunta inicial, y es el primero, el asunto de la articulación que hay casi intrínseca entre el maestro, la familia y los niños y las niñas para que haya una vinculación real. También el poder reconocer las características que se tiene en el territorio y de manera clara identificar cuáles son aquellas posibilidades que nos dan contextos sociales de estas características.
también retos, como lo es el conflicto, como lo es la pobreza, que no tiene a veces los niños y las niñas posibilidades de llegar con una alimentación que les permita sostener un proceso educativo constante, porque no vienen con una buena alimentación desde la casa, pero también el transporte y aún más esos retos que enfrentan de tener que abandonar la escuela, la deserción, por distintos factores, como lo es el trabajo, dado que es una zona de conflicto y realmente de cultivo de coca que llama la atención, porque es posible no solamente sostenerse él, sino sostener la familia y poder acompañar a sus hermanitos en ese proceso. Hay otro elemento que me gustaría resaltar de manera importante y que lo dijeron las maestras todas, y es que la presencia de cada una de ustedes y de los maestros y maestras que lleguen allí termina siendo la presencia que tiene el Estado. Y el Estado para no solamente reorganizarse en lo educativo, tanto lo institucional como lo itinerante, sino el Estado en toda la organización que requiere un territorio, y como bien lo decían ellas, es una responsabilidad grande que por supuesto la enfrentan, la asumen, pero hay que tener una mayor presencia del Estado en estos lugares, y no solamente lo de multidisciplinar, sino de lo intersectorial y de lo que ocurre allí. El otro elemento es el tema de los retos que enfrentaron, además de la pobreza y la problemática social y el conflicto armado, la búsqueda de los niños y las niñas para no perderlos, la búsqueda cuando por supuesto ocurre esta emergencia ambiental, cuando va y se busca, y además se tiene la sensación que se va a perder hasta la misma institución educativa, y es posible a través de ese trámite que se hace con las familias y que se hace con las organizaciones no gubernamentales de que exista, pero la pasión, la fuerza, la consistencia, la continuidad, las ganas de seguir adelante, pero las ganas de estar con los niños y las niñas. La labor no solamente es educativa, la dijeron también todas, sino es una labor social. Trasciende el asunto de lo educativo, trasciende lo pedagógico, lo ubita en los proyectos de vida de los niños y de las niñas, y particularmente de la sociedad. Y por último, para darle también la palabra a Liliana, el lugar que ha tenido el maestro en el conflicto armado y esa posibilidad de proteger inicialmente su vida, de proteger su salud, pero su salud en su integralidad, su salud física, su salud emocional, y el poder retomar de esa condición y transformar lo que ocurre allí en la escuela. El reto que enfrentan particularmente las maestras y los maestros de multigrado, porque también para ustedes lo es, tienen una formación y llegan y se enfrentan a papás y mamás que no han tenido educación y que requieren trabajar de manera integral con toda la familia, porque pues tenemos un alto analfabetismo en estas zonas, pero además es con ellos que hay que transformar la vida de la misma familia en su conjunto. En ese lugar transformador menciono las distintas estrategias que tienen para articular el arte, el deporte, el desarrollo de otras posibilidades para generar ingreso para los niños y las niñas, y las escuelas también. Quisiera decir, cerrando esta primera parte, que es el lugar que ustedes ocupan en ese establecimiento. Es la mínima expresión que la gente ve, pero realmente hay un lugar que es abarcativo y holístico en esa transformación social de todo el territorio que ocurre allí, porque las ven como el referente válido de todo el Estado colombiano. Entonces, agradezco desde ahí haber aprendido solamente un poquitico de la experiencia que pudieron presentar, dado los cortos tiempos para cada una de las respuestas. Es una responsabilidad muy grande ahora conocer, reconocer y comprender un poco más, porque nos demanda del Ministerio una lectura con mayor contexto de las diferentes ruralidades. No todas las ruralidades, lo decías tú, son iguales, son distintas, y eso hace también que se afecte la política pública, y no solamente por escuchar y decir yo sé cómo ocurre allá, sino cómo es que esa línea de política, esa línea estratégica, la línea técnica, la gestión, la operativa, está mediada por este reconocimiento a nivel territorial.
no solamente hacer ese reconocimiento a ustedes, que son las que están allá directamente con los niños y las niñas, como decías tú, bueno, ponerle el pecho a quien llegue y intente agredirlos, sino también a todo el equipo de la Secretaría de Educación y particularmente al equipo de rectores, de supervisores, de coordinadores de núcleo. Todos en su conjunto hacen posible que la vida de los niños y las niñas y adolescentes sea distinta, pero particularmente construir en ese camino la transformación social y esa búsqueda que tenemos de tener una potencia como a Colombia como una potencia mundial de la vida. Gracias, Anita, y por no volver a repetir muchas de las cosas que ella dijo, yo sí quisiera hoy dar un inmenso agradecimiento, mucha gratitud a los maestros que hoy tuvieron la valentía de estar acá frente a muchas personas, no solamente presentes, sino también conectadas en diferentes lugares. Decirles que gracias porque hoy nos vuelven a poner en el centro de lo que es realmente el proceso educativo y el proceso de formación. Hoy nos invitan a reconocernos en el contexto, que no lo podríamos olvidar nunca nosotros dentro de nuestras prácticas en el aula. Reconocer primero que cada niño, que cada niña tiene una familia, tiene una realidad, tiene una lógica, y hoy pues ustedes con mucha plenitud nos han invitado a hacer ese reconocimiento nuevamente de nuevas posibilidades y nuevas formas de pensar y de ver las realidades. Y esa es una invitación grande para nosotros como Ministerio de Educación, que vemos a veces la ciudad más plana, donde también hay montañas, también hay ríos, también hay realidades y hay personas que reclaman de nosotros mucho más que unos lineamientos, que unas orientaciones. Hablo específicamente por mi dirección, que es la Dirección de Calidad. Hoy ustedes nos ponen en punta de lanza de poder fortalecer el proceso de formación de nuestras maestras y nuestros maestros, no solamente desde lo que nosotros hemos pensado de evaluación, de lo que hemos pensado de currículo, sino también de las nuevas metodologías que tantos niños, tantas niñas y tantas comunidades necesitan hoy en nuestro país. Esa será entonces nuestra tarea, de trabajar sobre esos modelos, sobre modelos que hemos también hablado tiempos atrás, que son los proyectos pedagógicos productivos, los proyectos pedagógicos de aula, los pactos de aula, los centros de mediación y todas esas otras estrategias que hoy tan ricamente ustedes nos expusieron, hoy vuelven a estar colocadas sobre la mesa y se convierten entonces en esa necesidad imperante por parte de la Dirección de Calidad del Ministerio en sí, de poder documentar todas estas experiencias maravillosas y así como hoy nos recreamos, Ana María y yo, escuchando y aprendiendo de ustedes maestros, también quisiéramos que otros maestros y los futuros maestros también escucharan esas voces y ese amor y ese ahínco y esa responsabilidad tan grande con la que hoy trabajan nuestros maestros en este país. Reivindicar el labor de la familia, me agradó mucho escucharle casi a todos la importancia de la familia en este proceso formativo. Digamos que la pandemia, hay que decirlo, nos dejó esa gran lección, la necesidad de trabajar en familia, en comunidad, saber que todos y todas hacemos parte de educación y todos y todas hacemos parte de ese proceso formativo, y hoy lo vemos aquí en gran plenitud, cómo los papás colaboran también con esas actividades de familia. Otro tema fundamental y que nos ponía a nosotros a repensarnos en estos días es la importancia de las metodologías de la prevención. Nosotros tenemos que empezar a trabajar modelos también preventivos no solamente de situaciones que suceden en lo ambiental, porque que sobrepasan la capacidad de nosotros como seres humanos, sino también la posibilidad de trabajar lo socioemocional, la posibilidad de trabajar intersectorialmente y saber que así como un maestro está ya salvando vidas, los médicos también las salvan. Siempre hago esa analogía y siempre le digo a mis queridos colegas, nosotros también somos como los médicos, también salvamos vidas. Una palabra, el enfrentarse con tanta fuerza, como lo decía una de las maestras, ante los grupos armados de la ley, y defender ese niño y esa niña, ahí salvó su vida. A otros pues no lo pudieron hacer, como lo expresábamos también, y que le llenan a uno de tristeza en ocasiones. Decirles hoy este mensaje: no somos redentores, no
nosotros los maestros, pero sí somos posibilitadores de sueños, de vidas y realidades, y siempre que estamos frente a uno de nuestros estudiantes yo le digo, y si fuera mi hijo, y si fuera mi hermano, y si fuera mi tío, si fuera ese ser que tanto amo, eso es lo que nosotros hacemos como maestros, ser esa familia también que se extiende, ser esa familia que busca, que trasciende y que construye paz en este maravilloso y bello país. De verdad que muchísimas gracias a ustedes, a los directivos docentes que se encuentran acá, entre rectores, coordinadores, directores de núcleo, a nuestro querido rector anfitrión y a la Secretaría de Educación por permitirnos estos espacios y por llevarnos mucha riqueza hoy y mucha sensibilidad de lo que acontece en los lugares más alejados de nuestra querida Colombia, Colombia como potencia mundial de la vida. Gracias infinitas.